Bienvenido, Jaime Murro, nos encanta tenerte aquí en Enlace Judío. Gracias. Siempre he sido un amante de la historia de la Segunda Guerra Mundial, creo que es el tema que más siempre me apasionó, y cada vez me metía más en todo lo que es el contexto de la Shoah. Dentro de esa parte, pues la mitad de mi familia fue exterminada por los nazis. Los otros que se salvaron son sobrevivientes que están hoy en Israel. Originalmente mi familia, pues, mis abuelos no fueron sobrevivientes, pero ya vienen de Polonia y de Rusia, que fueron sobrevivientes de la época de los pogroms, ¿no? Entonces no es muy ajeno esa parte, pero la mayor parte de la familia que tenía fue ejecutada o en Polonia o en Bielorrusia. Y a partir del año 2003 me he dedicado mucho con una serie de amigos, pero cada año viajo a diferentes lugares que se expusieron de la Shoah. He estado en Bielorrusia, en Estonia, en Ucrania, en Latvia, en toda la parte de Rusia, que fue Leningrado, Moscú y principalmente. He estado en todos los países balcánicos, donde también hubo mucho exterminio. El año pasado estuvimos en Rumania, Serbia, Croacia, Bosnia, otro país de la región, Montenegro, pero ahí no fuimos a Montenegro, pero estuvimos muy cerca de ahí. Sobre todo de la parte que ha habido efectos del Holocausto, creo que conozco más cementerios y campos de concentración que lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces ha vuelto una pasión de conocer por qué sucedió el Holocausto, por qué sucedió la Shoah, qué motivos hubo, por qué fue humanamente posible esto, cómo fue que... Y resulta que como mucha gente que estamos en este rollo, mientras más entiendes y mientras más sabes, menos lo entiendes. Curiosamente, más inexplicable es por qué la gente ha llegado o llega a cometer estos actos de criminalidad, de genocidio, ¿no? Y no te lo explicas, o sea, no lo puedes creer, o entiendes por qué, pero ¿cómo no entiendes por qué las personas pueden llegar a hacer? Explícanos por qué. Fue un fenómeno virulento que se contagió no solamente a Alemania, sino el resto de los países de Europa que tenían la necesidad de sacar afuera todos los grupos nacionalistas y fascistas. O sea, no es coincidencia que sucediera. Lo difícil de creer es que el individuo, la gente común y corriente, se adheriera a estos movimientos de una manera tan fácil, ¿no? O sea, tan creyentes, tan fanáticos, tan fácil, y que no fuera de una manera nada más de una sola vez, aventurera, ¿no? Fue un movimiento en que los estados, principalmente Alemania y luego los estados aliados a ellos, las del eje, ¿no? sus colaboradores, que fueron un esfuerzo concertado de todo un gobierno, de toda una sociedad desde el punto de vista artístico, social, arquitectónico, ingeniería, logística, gubernamental, burocracias, la misma gente que se prestara a ayudar a ser parte del régimen. La medicina fue terriblemente colaboradora, ¿no? En todos estos esfuerzos de exterminio, ¿no? Tan así que justificaban su trabajo o bajo nuevos modelos morales o nuevos códigos de leyes. La sociedad modificaba las leyes para servir a sus propósitos, ¿no? Entonces eso es lo que es increíble de entender, que es la primera vez en la historia, y no ha habido igual después de eso, la primera vez en la historia en que toda una sociedad, a través de todos sus instrumentos e instituciones, se confabule y se preste a exterminar minorías, ¿no? O exterminar pueblos, razas, creencias, o sea, gente con diferentes creencias, porque también no le tocó a los judíos, le tocó a los gitanos, le tocó a los testigos de Jehová, le tocó hasta homosexuales, pero no cabe duda que el grupo mayoritario fueron judíos. Tan así que la guerra, desde el punto de vista de doctrina nazi, eran dos guerras. O sea, Hitler y sus colaboradores siempre pensaron que había dos guerras: la guerra territorial, la guerra de conquista, y la guerra contra los judíos. Era un odio tan visceral, tan interno, que todavía antes de empezar la guerra, los discursos eran destinados a decir: vamos a erradicar de Europa de judíos.
Todavía no hablaban intencionalmente de exterminar. Erradicar quiere decir que librarse de, ¿no? Pero vas viendo como todo el análisis y tocó a todas las gentes. O sea, estás hablando de pues, no solamente 6 millones de víctimas, hubo otros más millones de víctimas en que cada historia de ellos es un mundo diferente, ¿no? Y cuando tú pierdes familia que nunca conociste, pero que podían haber, o sea, es cuando te pega más duro, ¿no? Dices, bueno, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto se perdió humano, moral, científicos, humanistas, simple gente e inocente, ¿no? Y eso es lo que me hace a mí ser fanático de este tema, o bueno, fanático de una palabra, esto, que te gusta estudiar de este tema, porque la historia se vuelve a repetir, como lo decía un filósofo, un escritor y filósofo español, decía, el que no aprende de la historia tiende a repetirla. Y hay muchas variantes de esta frase, ¿no? Pero la realidad es de que si no lo aprendes, sigue sucediendo. Ve lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de los Derechos Humanos y las definiciones de genocidio y la ONU, que no debería volverse a permitir que haya un genocidio. Bueno, la realidad es de que después de eso, ¿qué ha sucedido? Camboya, o Camboya como le dicen aquí, ¿no? Tenemos Ruanda, Sarajevo, y estuvimos en Sarajevo platicando con muchachitas sobrevivientes que eran 5, 6, 7, 8 años de edad, que después de 10, 12 años después de esto, son sobrevivientes de un genocidio. Y te platican su historia y ves todos los edificios, te ves bombardeado, y dices, bueno, pues que no aprendemos. Y sigue sucediendo. Y si te descuidas, nos va a volver a pasar. Precisamente yo lo que me impacta es que, por ejemplo, cada año, este año en el día que dedican las Naciones Unidas al recuerdo del Holocausto, hubo 10 eventos en México. Y sin embargo, esta gente llega al podio y dice, prometemos que nunca jamás, y a la mera hora estás viendo esfuerzos dedicados contra Israel, contra la existencia, la misma existencia de Israel, que sería ya otro genocidio más. ¿Cómo explicas eso? Pues yo creo que el antisemitismo moderno se ha traducido mucho en una forma del antisemitismo del Estado de Israel. O sea, antes no existía. Ahora que existe, entonces es más fácil criticar o hacer discriminación contra un Estado que, como cualquier Estado, hace actos buenos y actos malos, hace actos legales y actos ilegales. O sea, como cualquier Estado, México hace lo mismo, ¿no? Y cuando tienes tantos enemigos a la redonda, pues es mucho más fácil criticar. Y además hay problemas que no han sido resueltos desde 1947, 48, ¿no? Los famosos temas de refugiados, que política o no políticamente es un problema que ahí está, que no se ha resuelto. Quién sabe, yo creo que no se va a resolver por motivos tanto económicos como políticos, ¿no? Y tienes gente que se ha propuesto ya a través de los años a negar que existió el Holocausto, a negar que por el mismo antisemitismo dices, ¿por qué tenemos que tener un Estado de Israel? No hay necesidad, según ellos. Entonces, yo creo que hay que aprender mucho de la historia para saber cómo combatir el futuro. Y una gran parte del problema que tenemos, digo, porque afortunadamente tuve la oportunidad de hacer cursos muy intensivos, un diplomado, como le quieramos llamar, con Yad Vashem y las comunidades latinoamericanas, de poder formarnos como maestros de la Shoah. Y la única intención es poder transmitir y enseñar a educar el Holocausto de una manera integral, factual y sin olvidar a las víctimas, pero mucho es la historia pegado a lo que es la parte humana, que se enseñe de verdad de una manera correcta el tema. Tenemos el problema que en México y en muchos países no se enseña bien la Shoah. Se enseña de la manera tradicional, victimizando, muchas veces de una manera pedagógicamente incorrecta, no se entiende bien. Y lo que tienes es, después de exponer a nuestras gentes jóvenes, ¿qué sucede? Se quedan como vacunados, dicen, ya no quiero saber más del tema, ya estoy harto, ya oí mucho, ya me la sé, y se va propagando. Y solamente una pequeña minoría de nuestras comunidades sí le interesa saber y sí le interesa poder transmitir.
Acordemos, lo trágico y lo más importante ahorita es que casi ya no hay sobrevivientes. En México, después de tener más de 100 sobrevivientes, hoy quedan alrededor de 70 sobrevivientes. Entonces, en el mundo, dice la estadística que en el mundo cada mes, ¿cómo decían? Que era cada mes o algo así se mueren más de 150 sobrevivientes. Entonces, nada más contando las fechas y viendo los números, en menos de 10 años ya no va a haber. O sea, ya no va a haber. Cuéntale 10 años, el que más te va a vivir, y que era de 5 años en 1940, para el año 2020, ¿qué va a haber? ¿Cuántos años va a tener? ¿85 años? Pues sí. Pero es un niño de 5 años, ¿qué se le puede considerar que nos pueda transmitir? Básicamente nada. Los que nos pueden transmitir en menos de 10 años van a estar muertos. Y si no hacemos esa labor de una segunda generación, o hijos de sobrevivientes, o gente que somos sobrevivientes de esta parte, si no ayudamos que se transmite, se va a perder. Y se va a volver un evento como Masada, se va a volver un evento como la destrucción del templo, a pesar de que está tan cerca. Una leyenda. Es una leyenda, y las leyendas tienden a ignorarlas, tienden a cambiarlas, a cambiar los hechos. Si hoy día gente dice que no existieron los campos de exterminio, ¿qué va a pasar en 10 años? Se va a acabar. Y entonces lo que va a suceder es de que tenemos el problema y la preocupación de que pueda volver a suceder. Claro. Y no debemos de permitir que suceda esto, ¿no? O sea, tanto ni para nosotros como para el resto del mundo. Y también por eso queremos educar a la gente no judía, que no está expuesta a los peligros de esto, a los peligros del fascismo, a los peligros del autoritarismo. Y México ha sido bendito en muchas cosas, pero no quiere decir que no pueda pasar. Claro, tu labor educativa acerca de la Shoah dentro del medio mexicano, ¿cuál ha sido? Mucho lo hemos canalizado a través de conferencias, a través de pláticas, a través de cursos. ¿Tienes un grupo? Tengo un grupo de gente. No, yo doy clases y pláticas y conferencias a quien me lo pide. No cobro para nada, es totalmente, ¿cómo se dice?, voluntario, a ningún foro, a ningún grupo, sea judío, sea no judío, ¿no? Y si alguien de nuestros lectores quisiera, o si hay un grupo de nuestros lectores que quisieran una conferencia. Con muchísimo gusto. No, y no solo eso, sino el año pasado me tocó suerte un grupo de mujeres que se juntan todos los martes por diferentes temas, se juntan por labor profesional, no nada más al chisme y al café, ¿no? Contratan gente para que les dé pláticas. Yo les di un curso de alrededor de 4 meses de Shoah. Ellas por principio tenían que pagar, pero todo el dinero que juntamos se lo dimos a la Asociación de Sobrevivientes del Holocausto, que manejan unas fantásticas mujeres de la comunidad de... Ahí será Magenta Vido, de las dos, yo creo, es Mili Sharon, Karen Rayek, y que fundaron el Museo de Memoria y Tolerancia, que es un excelente museo para fines prácticos, para la sociedad mexicana, es un excelente museo, y les donamos a ellos, o sea, y llevamos más de 2 años nosotros dando ciclos de cine. Una de las especialidades que tenemos es ciclos de cine. Entonces tenemos más de 400 títulos de cine de la Shoah, relacionados con el tema de la Shoah, antes, después y durante, en el cual damos ciclos de cines tanto en el Deportivo, como en Ramat Shalom, como en la Sefaradí, como nos tocó ya hacer en la Yiddish, hicimos ya en Justo Sierra, y todo el que quiera que podemos armar para las diferentes comunidades ciclos de cine con muchísimos, porque es una forma nueva. Hoy estamos hablando de Twitter, de Facebook, lo visual pega más a veces que lo hablado, ¿no? Entonces, claro. Pero también dices que en la Ibero, que en la universidad. Es más, estamos planeando un evento muy interesante el año que entra en la Náhuac, en que vamos a traer vamos a traer sobrevivientes, hijos de sobrevivientes de perpetradores, historiadores, un evento magno que si todo sale bien vamos a hacerlo en la Náhuac en febrero del año que entra.